Buenos días, muchas gracias por acudir a esta convocatoria del Consejo Económico y Social con la organización Consumes, con la Unión de Consumidores de Castilla y León. Hoy vamos a realizar una jornada dedicada a los jóvenes frente a la inteligencia artificial y los contenidos digitales, que quiero agradecer la iniciativa a Prudencio Prieto como presidente de la Unión de Consumidores de Castilla y León y vocal de Consumes, y ya saben, lo he dicho en más ocasiones, como el decano de este Consejo Económico y Social, puesto que de los actuales miembros del Pleno, él es el único que forma parte del mismo desde el día de su constitución. Aunque tiene esta apariencia juvenil, ya lleva incorporado al CES desde abril de 1991. Es, por tanto, muy meritoria su implicación con esta institución y la quería agradecer antes de nada. Habrán visto que el programa analiza la inteligencia artificial con grandes expertos como el profesor David Escudero de la Universidad de Valladolid, como el profesor Antonio Rial de la Universidad de Santiago de Compostela, como también los responsables de Educación y Derechos Digitales de UNICEF España, Ignacio Guadix, y la presidenta del Consejo de la Juventud de Castilla y León, Sandra Ámez, que tanto colabora también con este consejo, y la gerente de Asuntos Gubernamentales y Políticas Públicas de Google España, Marta Becerra. Quiero agradecer muy especialmente a Miguel López Crespo, al presidente de Consumes, la organización de consumidores de ámbito estatal que agrupa a organizaciones de varias comunidades autónomas, su presencia aquí. Bienvenido al Consejo Económico y Social de Castilla y León. Y el trabajo que vienen desarrollando no es la primera vez que Consumes está presente en este Consejo, ya que hemos desarrollado otras jornadas muy relevantes. Hoy vamos a analizar la inteligencia artificial desde una perspectiva que es muy importante desde el punto de vista constitucional y de los derechos de las personas. La perspectiva de los derechos de los consumidores y usuarios. Habitualmente, y es frecuente que en el CES, y lo seguiremos haciendo, analicemos en profundidad la inteligencia artificial desde la perspectiva empresarial, desde la perspectiva laboral, cómo influye, qué nuevas oportunidades ofrece, que son muchas. No tenemos miedo a una nueva tecnología que se incorpora a la actividad social y productiva, sino todo lo contrario. La inteligencia artificial ofrece nuevas oportunidades de empleo, de actividad empresarial, en un proceso además de digitalización amplio que se está llevando a cabo en Castilla y León y que nosotros proponemos y respaldamos desde aquí. La hemos analizado y seguiremos haciéndolo desde esas perspectivas, pero hoy vamos a analizarla desde otra distinta que queremos también fomentar y desarrollar, que es, como les decía, la de los consumidores y usuarios, porque ahí se plantea, y quizá de esto se habla menos, un nuevo reto, dado que la prestación de muchos servicios, la relación contractual de los consumidores y usuarios con empresas pasa en muchas ocasiones también ya con la utilización de la inteligencia artificial, en la prestación de servicios, en la captación de información, en la identificación incluso de preferencias, de posibilidades para los consumidores y usuarios. Y esta es una materia crucial en el Estado Social y Democrático de Derecho. El artículo 51 de la Constitución española ya lo remarcaba. Y además decía que los poderes públicos, lo sigue diciendo, que los poderes públicos deben fomentar, garantizar, tutelar, promover los derechos de los consumidores y usuarios, deben también fomentar la existencia de organizaciones de consumidores y usuarios. Es un sujeto constitucional, de los pocos que cita la Constitución expresamente son las asociaciones, las organizaciones de consumidores y usuarios, para que contribuyan, colaboren con las administraciones públicas, con los poderes públicos en general, para la tutela de estos derechos. Y ahí es donde se enmarca la Unión de Consumidores de Castilla y León, que hace un trabajo excelente desde hace muchos años, fue pionera en España, y ahí es donde se enmarca Consumes, que es una organización más reciente y que permite aunar fuerzas desde organizaciones autonómicas para avanzar en este objetivo constitucional. ¿Y por qué debemos analizar la inteligencia artificial desde esta perspectiva? Porque, en primer lugar, es una tecnología todavía no muy conocida por la sociedad,
por la ciudadanía. Sí se habla mucho de ella, pero no se sabe bien qué es. Incluso me atrevo a decir que su denominación puede ser también equívoca, porque es una denominación muy acertada desde el punto de vista comercial, hablar de inteligencia artificial, pero no sé si estamos hablando realmente de inteligencia, porque la inteligencia es la de los seres humanos, sino que estamos hablando de una tecnología que viene a incorporar nuevos métodos, nuevas dimensiones en la gestión, en la captación, administración y creación de información. Por eso afecta de manera muy decidida al consumo. Y por eso hay nuevos productos, hay nuevas formas de comerciar con los productos, hay nuevas formas de presentar productos y servicios que previamente no se daban y que afectan naturalmente a los derechos de los consumidores y usuarios. Los pueden afectar en sentido positivo. No hay que hacer una visión negativa de la inteligencia artificial, antes lo decía también desde la perspectiva laboral y empresarial, pero también se generan nuevos riesgos. Hay que ser realista y, por tanto, siempre que hay una nueva tecnología, siempre que hay un nuevo uso de esas metodologías o tecnologías, se generan nuevas posibilidades también de lesión de derechos. Es muy relevante que desde las organizaciones de consumidores y usuarios, desde el ámbito académico, desde la universidad, desde las empresas más implicadas en este sentido, se haga, por tanto, un nuevo análisis de manera permanente y constante para poder hacer frente institucionalmente con acierto y garantizar igualmente en este nuevo ámbito que se abre para el consumo los derechos de consumidores y usuarios. Eso es lo que vamos a analizar y además dando una perspectiva específica que es la de las personas jóvenes. Esta jornada no solo habla de inteligencia artificial, no solo habla de los derechos de los consumidores y usuarios en general, sino que también se centra en las personas jóvenes. Esa es la dimensión que vamos a analizar, además, con el Consejo de la Juventud de Castilla y León, que, como les decía, es un consejo que colabora mucho con nosotros. Vamos a tener también la dimensión de la infancia desde UNICEF, que, como saben, es una de las organizaciones que forman parte de este consejo a través del grupo de enlace, y poder ver aquellas situaciones donde puede haber mayor vulnerabilidad por edad, en este caso infancia y juventud, aunque en otras jornadas también hemos hablado de las personas mayores, pero vamos a centrarnos hoy en la infancia y juventud también, puesto que se dan singularidades que describiremos para reflexionar, para preparar una respuesta institucional también en función de la edad, de la mayor utilización o no según los distintos productos y servicios por las personas jóvenes. En definitiva, creo que esta jornada nos va a dar mucha luz sobre asuntos sobre los que estamos reflexionando en el CES y nos va a permitir hacer una propuesta o al menos un diagnóstico desde el punto de vista de las nuevas oportunidades, insisto, siempre lo planteamos en positivo, pero también para estar plenamente preparados frente a los nuevos riesgos. Las nuevas oportunidades normalmente llevan aparejados nuevos riesgos y hay que aprovechar las oportunidades, pero hay que prevenir y, en su caso, abordar de manera satisfactoria y eficaz la tutela frente a los nuevos riesgos. Así que finalizo como empecé, agradeciendo a la Unión de Consumidores de Castilla y León y a Consumes la implicación, agradeciendo también a los profesores universitarios que desde distintas universidades, entre ellas la de Valladolid y la de Santiago de Compostela, se han trasladado aquí a la sede del Consejo Económico y Social, y agradecer al Consejo de la Juventud siempre ese trabajo que es continuo. Ahí sí que no hay trabajo que podamos decir de implicación de unos u otros en momentos distintos, sino que es un trabajo permanente en el tiempo de los dos consejos a través del protocolo que tenemos suscritos. Y con su permiso le voy a ceder la palabra a Prudencio Prieto, agradeciéndole nuevamente ya no solo todo lo que hace y mucho, que es un gran maestro en materia de tutela de los derechos de consumidores y usuarios, sino también, de nuevo, su implicación en esta institución. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Bienvenidos a esta convocatoria del Consejo Económico y Social. Y poco me queda por decir que no haya dicho ya el presidente. Agradecerle qué duda cabe, porque cada vez que interviene lo deja todo ya tan claro y tan meridiano que no merece la pena continuar ni profundizar sobre el particular. Motivos que causan el encuentro hoy
entre la juventud y las organizaciones de consumidores, como es Consumes, Confederación a tal efecto y la Unión de Consumidores de Castilla y León, y la entrañable y cariñosa participación y colaboración de esta casa, con su presidente, como habéis visto, a la cabeza, hace y motiva que la fragilidad del propio consumidor, la incertidumbre que genera lo desconocido, hace que a veces hagamos cosas que luego tenemos que resolver a marchas forzadas para poder dar una respuesta adecuada a esos problemas que nos genera, como por ejemplo la inteligencia artificial, llamada de tal forma que, aunque tengamos algunas formas de interpretarla, yo creo que, como decía el presidente, la inteligencia artificial es la que se supone, y entre comillas, la humana. Vamos a trabajar una mañana con vistas a ver qué es lo que se puede realizar y colaborar, como no puede ser de otra forma, desde la Unión de Consumidores, para allanar los problemas que genera la misma inteligencia artificial y sobre todo las alegrías con las que nos metemos en los mismos. Alguien ya ha dicho que a la vuelta de 10 años, yo creo que menos, tendremos que hacer un repaso sobre lo que ha sido o lo que es la misma inteligencia artificial para valorar lo positivo y lo negativo. Sería lamentable que tuviéramos que volver a sufrir otra vez como cuando empezamos a entrar en las nuevas tecnologías, por la sencilla razón de que tanto los usos como los abusos que se están dando en las mismas no generan las satisfacciones que debiera en el ser humano y sobre todo en los destinatarios finales de todo esto que son los consumidores. Vamos a desarrollar la mañana, esperemos que salgan unas buenas conclusiones, porque el panel que hay, tanto la ponencia primera como el cuadro segundo con la mesa redonda, espero y deseo, y espero que así sea, la satisfacción de poder tener un documento a posteriori para poder seguir trabajando, avanzando y defendiendo para lo único que estamos, que es defendiendo los intereses económicos, sociales y de salud de nuestra población. Gracias y bienvenidos. Miguel, cuando quieras. Buenos días. Muchas gracias por acompañarnos en esta presentación de esta jornada. Permitidme que agradezca en primer lugar a nuestros anfitriones, y especialmente porque cuando hacía referencia a la condición de decano de nuestro querido Prudencio, creo que no es solamente una cuestión de deferencia para una persona que lleva tantos años preocupado por la defensa de los consumidores y los usuarios de Castilla y León y por ende de toda España, sino que realmente pone de manifiesto el importante valor que para el Consejo Económico y Social de Castilla y León tiene el movimiento de asociacionismo de consumo. Un movimiento que efectivamente está a punto de cumplir 50 años. Hay algunas asociaciones que componemos Consumes, yo creo que poco les queda, Prudencio, para llegar a cumplir esa efeméride, pero realmente, insisto, es muy importante porque hoy vivimos en una situación bastante compleja. Nuestro papel como organizaciones de consumidores también es ser reivindicativo en prácticamente todos los ámbitos, y especialmente cuando consideramos que el desarrollo de las políticas que se siguen desde distintas administraciones puede no ser el más adecuado precisamente para dar cumplimiento al mandato constitucional que el presidente del CES acaba de poner sobre la mesa. Asociaciones de consumidores que efectivamente llevamos muchos años velando por el interés común de todos los ciudadanos en ese rol, cada día más necesitados de protección, cada día más necesitados de defensa. Nos enfrentamos hoy precisamente como asociaciones a un proceso en el que se aboga desde las administraciones, desde muchas de ellas, por la mercantilización de unos servicios que precisamente no ponen el foco en los derechos del ciudadano, sino que están poniéndolo en otros aspectos, como puede ser la mercantilización, como digo, en los intereses puramente económicos de unos pocos. Perdonad esta reflexión que hago, pero es importante porque cuando hablamos de la defensa del consumidor, creo que a lo largo de estos 50 últimos años se ha puesto de manifiesto que hemos sido el vehículo perfecto, el vehículo más adecuado para poder canalizar estos derechos y esas reivindicaciones. Hoy hablamos de un tema de especial trascendencia. Creo que tanto el presidente del CES como el presidente de la Unión de Consumidores de Castilla y León lo han puesto de manifiesto. La tecnología avanza a pasos agigantados, a una velocidad que es muy difícil que los ciudadanos y los consumidores podamos seguir, hasta el punto de, como bien decía Prudencio, tememos que se pueda producir un nuevo elemento que pueda ampliar esa brecha que ya existe entre muchos sectores de la población, sobre todo en lo que tiene que ver con sus competencias digitales, pero especialmente hoy, porque si nos ponemos a hablar de inteligencia artificial, probablemente, y no quiero ser yo el protagonista, cuando soy el que menos conocimientos tiene sobre la materia, atendiendo al panel de grandes expertos que nos acompañan. Sin embargo,
poner de manifiesto un aspecto que creemos que es fundamental: la educación y la formación de los jóvenes. Hoy los jóvenes tienen a su alcance más información que nunca, información de todo tipo, y nos tenemos que preguntar realmente si el acceso a esa información debe ser objeto de ciertas limitaciones, de cierto tipo de control, de cierto tipo de regulación, y si por parte de todos los agentes que intervienen en este ámbito deberíamos o no ser y reflexionar sobre los contenidos, sobre el alcance de esa información que está a disposición de todos y cada uno de nuestros hijos e hijas. Para hablar de esto, precisamente, quisimos poner el foco en dos aspectos fundamentales. La inteligencia artificial, sí, pero pensando en cómo se utiliza en aplicaciones y en el desarrollo de herramientas que están al alcance de los jóvenes de nuestro país, y también qué puede hacer la inteligencia artificial o qué se puede hacer con ella para mejorar precisamente el acceso a ese tipo de información. Pero no podemos olvidar que en el ámbito científico, el ámbito académico, ha puesto de manifiesto una serie de problemas, una serie de inconvenientes, de los cuales no siempre conocemos su real magnitud, pero que sabemos que está ahí, sabemos que tiene efectos, sabemos que causa trastornos en nuestros jóvenes, y por tanto es muy importante que empecemos a reflexionar realmente sobre cómo tenemos que actuar, insisto, en un contexto en el que esta tecnología avanza a tal velocidad que para muchos de nosotros, sobre todo quienes somos padres o abuelos, se nos puede hacer complicado intentar seguir un poco ese ritmo. Yo no voy a adelantar nada más, solamente quiero agradecer nuevamente esa invitación, pero especialmente el que hayan aceptado venir personas y refamados profesionales de este sector como los que hoy nos acompañan, y sobre todo agradecer su desinterés y su verdadera vocación por informar sobre esta problemática. Así que no me queda más que agradecer, Ignacio, que nos acompañes hoy. Antonio, muchísimas gracias, y además por padecerme todo el camino desde Galicia. No te queda nada todavía hasta que volvamos a Santiago. A Marta por su implicación y porque precisamente una empresa como Google, que tiene mucho que decir sobre el desarrollo de estas tecnologías y cómo se utilizan, haya aceptado nuestra invitación para contarnos qué se hace y qué se puede hacer y qué se puede mejorar desde una empresa. Y por supuesto, como no podéis ser de otra forma, a Sandra, porque contar con la opinión verdadera de los destinatarios de esta tecnología en última instancia que hoy vamos a analizar es fundamental. Creo que el panel que hoy nos reúne sobre la partida de nuestro catedrático, del catedrático de la Universidad de Valladolid, que hoy nos acompaña, que nos dé una visión, pero específicamente centrada en esa problemática y en esos colectivos de usuarios y destinatarios que son los jóvenes. Perdonad si me he extendido mucho, pero la verdad es que la temática da, y probablemente me pudiera seguir podría pasar aquí unos cuantos minutos más, pero creo que no es el momento. Así que, sin más, nuevamente gracias a todos por haber asistido, y espero que la jornada sea de aprovechamiento para todos. Gracias, Miguel. Pues estamos a su disposición para cuantas preguntas quieran formularnos. ¿Queréis explicarlo vosotros? Prudencio, Miguel. Bueno, lo primero que queremos conocer hoy son precisamente cuáles son esos riesgos, y en particular aquellos que ya se definen dentro del anteproyecto de ley orgánica, ¿no?, de menores y contenidos digitales. Hoy podemos hablar de enumerarlos. Creo que no me corresponde a mí hablar específicamente de ellos, pero creo que se nos puede venir perfectamente a la cabeza aspectos relacionados con todo tipo de adicciones o consumo intensivo de determinado tipo de productos o servicios. Podemos hablar de cuestiones relacionadas con juego, podemos hablar de peligros relacionados con la violencia, podemos hablar con conductas machistas, podemos hablar con conductas xenófobas, la incitación a la violencia, el uso o el acceso sin control y sin prácticamente limitación a la pornografía. Pero son cuestiones que creo que están encima de la mesa, son problemas reales, y yo creo que principalmente, por hacer referencia a alguno, pero en general a todos aquellos que pueden ser constitutivos de cierta conducta